¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día, como siempre a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Tras la fuga de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, justo el día en que la Corte Suprema ratificaba la sanción que ya conocíamos, ¿cierto?, del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta, donde ella es condenada a 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al fisco, se abrieron una serie de hipótesis, sobre todo en el mundo, ¿cierto?, de los abogados y juristas, quienes planteaban una posibilidad, la del asilo político, y quienes también decían que la posibilidad de extraditar era bastante compleja. Gracias a la gestión y los nexos de Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, pudimos contactar al reconocido experto francés Pierre-François Laval, quien es asesor y juez también en la Corte Nacional de Derecho al Asilo y profesor de Derecho Público en las universidades de Lyon 3, Montesquieu, Bordeaux 4. Muchísimas gracias, Cristian Zamorano, nos acompaña hoy día en el estudio por esta gestión, por este contacto, por la posibilidad también de, a través de este reconocido experto francés, dilucidar un poco el escenario actual en torno a la fuga de la exalcaldesa Karen Rojo. Sí, bueno, antes de todo quisiera destacar tu acento, la felicito. Y bueno, sí, el asunto cuál es acá, es de contactar a una persona que, como tú bien lo subrayaste en la presentación, es juez en la Corte especializada en el otorgamiento de asilo político en Francia, aplicando una legislación que si bien es específica a Francia, es muy idéntica a la que se aplican en el resto de los países europeos. Y es por eso que interesante entrevistarlo, porque lo que vamos a hacer es plantearle el caso de la ex alcaldesa Karen Rojo y aplicar a ese caso los diferentes principios jurídicos, tal como lo haría un juez si le presenta ese mismo caso. Yo creo que acá va a entregar su diversa respuesta en la entrevista que viene. Bueno, y quisiera justamente partir con la primera pregunta, basado precisamente en la experiencia, ¿cierto?, como abogado, juez y también profesor de Derecho Público. ¿Quién puede solicitar el asilo o el estatuto de refugiado político para permanecer en Francia? Pierre-François, en fait, en se basant sur le cas de Karen Rojo, nous voudrions savoir qui peut solliciter l'asile politique ou demander le statut de réfugié politique en France pour pouvoir se maintenir sur le territoire français. Eh bien, toute personne Toda qui, persona, pour reprendre la para définition de la retomar Convention de la Genève, puisque la France definición de la Convención de n'impose le droit Ginebra, ici, va simplement que appliquer Francia la aplica Convention al de igual que Genève et numerosos ses otros conditions. estados, Toute personne qui craint la toda persona persécution que teme pour un certain nombre de vivir motifs sur lesquels on peut persecuciones revenir, por diferentes peut motivos que acá demander podemos después effectivement la detallar, reconnaissance de la qualité de puede réfugié. pedir Alors, el reconocimiento de la calidad de il faut en effet refugiado. subir quelque chose de particulièrement grave, puisque la Hay que persécution, vivir algo c'est une chose, muy ce sont grave des faits porque et la pas de la persecución réalité. tiene muchas Et cette particularidades persécution, ou du moins y esa cette persecución crainte de y subir une o ese persécution, miedo de vivir esa persecución elle doit se fonder sur un certain nombre tiene de que motifs qui fundarse, sont énoncés par basarse l'article 1er de la Convention sobre de Genève, motivo qui sont enunciado notamment en la el artículo religion, les único opinions de la politiques qu'on peut convención avoir, citada, et qui peuvent justifier religioso, parfois effectivement le étnico, fait qu'on est político. persécuté. Donc il y a finalement essentiellement 7 conditions qui Finalmente, doivent hay être como vérifiées 7 pour qu'on condiciones puisse que deben obtenir ser l'asile en France comme consideradas ailleurs, j'ai envie de dire. en Francia como Le en fait qu'on otro puisse soi-même faire l'objet de para poder persécution. ser calificado En eso de France, on persecución. applique par ailleurs un autre régime de También en protection Francia existe otro complémentaire régimen autorisé, que qui est permite d'origine establecer européenne et qui s'appelle la protection persecución, subsidiaire. lo que se Donc, llama c'est cet instrument juridique la qui permet protección notamment de subsidiaria. protéger les personnes qui fuient un conflit armé. Ese Ça concerne pas régimen tout à fait ici permite proteger a les las personas que están Françaises, huyendo de un mais conflicto on peut armado. aussi réfléchir à la protection subsidiaire parce que elle va permettre aussi de protéger les personnes qui craignent des traitements inhumains au terrain, Ese principio también des actes permite de torture. proteger Voilà. personas que Sont temen les por conditions tratos essentielles qu'il faut réunir ici pour pouvoir inhumanos obtenir une y protection en torturas. France et en Europe. Ese es el régimen aplicable en Francia y en Europa. Retomando precisamente los elementos de su respuesta, durante la revisión de una demanda de asilo, ¿se podría estudiar el procedimiento judicial del cual la persona, ¿cierto?, que demanda el asilo ha sido objeto y ver si no fue solo aplicado con fines netamente jurídicos? Es decir, ¿es posible que en el marco del estudio de una demanda de asilo eso se verifique? Es una situación poco evidente para entenderla jurídicamente. Acá hay que recordar varios puntos. El asilo, la calidad de refugiado, no es algo que se puede pedir para evitar una condena de cárcel. Si uno logra demostrar que esta alcaldesa fue objeto de una condena penal basada en el derecho común chileno, eso no es suficiente para indicar que ella fue perseguida en Chile.
simplement ici, elle a Ella fait l'objet de ella l'application d'une loi simplemente se pénale vio qui aplicar la encadre ley les commissions penal d'enlèvement. ordinaria y a Et a priori priori, elle ne peut pas no ici puede chercher ella à evitar la éviter ejecución de la l'exécution pena de cette peine simplemente en solicitando sollicitant l'asile el en asilo Europe, político en très Europa. simplement. Ese es un primer Ça, c'est elemento. le premier élément, c'est-à-dire que l'asile, la protection La protección internationale ne peut pas internacional servir no puede à des servir a fugitifs gente que et está à des huyendo de criminels la cibles. ley. C'est le premier élément. El Le segundo deuxième élément, elemento, c'est qu'il faut quand même acá hay avoir que tener la la convicción y conviction et lograr a arriver à demostrar démontrer tout de même que la que condena de la la cual ella fue condamnation pénale dont objeto elle a fait l'objet no está n'est pas motivada por motivée razones par des raisons políticas. Es el politiques. primer Ça, c'est la punto. première chose. On pourrait tout à Podríamos fait imaginer perfectamente pensar que un qu'une procédure procedimiento engagée penal pour une fue fraude fiscale establecido por a razones été engagée políticas pour des raisons para politiques, par exemple justamente pour écarter poner de une lado personne à nationalité una politique persona qui política, sacarla de dérangerait la carrera. ça, le Eso es siempre régime en place. posible Ça, c'est toujours possible. de configurarlo. Alors ça, c'est un élément qui est important. Y, Et un deuxième entonces élément qu'il también faut hay que aussi verificar important en un vérifier, segundo a priori, ça tiempo, pose pas de problème, saber c'est si el de hecho, savoir si ella si fue elle a été jugée juzgada normales, c'est-à-dire en par un un tribunal tribunal que qui respetó respecte le todos droit los à un procès principios équitable. fundamentales On peut del juicio logiquement justo. considérer que cette A condition est priori, remplie. acá parece A priori, que il y a pas de esa problème. Mais condición à fue supposer absolutamente respetada. que le tribunal n'ait pas Pero el respecté les tribunal garanties debe essentielles, respetar los notamment le droit à la principios défense, fundamentales del le respeto del contradictoire, derecho a la etc. defensa, Eh bien, ici, on pourrait considérer qu'une peine pero una pénale pena prononcée penal dans des conditions qui sont pronunciada contraires en condición contraria a esos ces principios droits fundamentales, procéduraux qui sont reconnus aux individus, esa pena cette peine serait podría éventuellement configurarse s'envisager como comme una une pena peine arbitraria arbitraire, disons, y por ende et donc se transformaría en una comme une especie forme de de persécution. persecución. Deux façons, la vérité, c'est compliqué de les démontrer. Es muy Il y a deux difícil de façons demostrarlo, d'essayer sí, de montrer que pero hay dos maneras de hacerlo. un procès pénal, par exemple, Un a été juicio engagé penal pour de mauvaises raisons, podemos entre guillemets, considerar que c'est-à-dire pour fue des raisons iniciado politiques. por On a razones effectivement montré que son qu'il y avait nefastas, véritablement un negativas. mobile politique Había à realmente c'est pas évident. una On razón peut tout à fait política envisager de que c'est une iniciar bonne chose. ese Le plus juicio. souvent, Eso on va réussir se à puede démontrer perfectamente qu'une procédure configurar. pénale a été engagée dans une En el segundo optique, tiempo, un objectif politique. podemos Le pensar plus que souvent, ese on va juicio pas fue forcément se fonder sur les iniciado intentions, parce que ces en una intentions sont très meta difficiles política, à démontrer. buscando una On va meta surtout política, se pero fonder en ese sur sentido le no vamos caractère a basar, disproportionné vamos a buscar de la peine pénale qui caracterizar a été el hecho que la prononcée pena que à se l'encontre de la entregó, que es personne. la Donc, si pena, par la exemple, sanción, fue si on est disproporcionada en dans relación con el un delito contexte de fraude o crimen fiscale, si cometido. on arrive à une peine de prison qui serait Por eso, prononcée si plusieurs vemos années, una pena 10 de ans, cárcel que et qui fue serait pronunciada véritablement por lourde, un sévère, tribunal au regard de la y que es pratique realmente ordinaire muy du juge estricta, pénal muy civil, severa, muy superior peut-être qu'ici a lo cette que de disproportion costumbre se montrerait, aplica como démontrerait sanción, que eso finalement le procès a demostraría été que engagé acá el pour des raisons juicio politiques fue et que establecido por la razones peine de condamnation en tant políticas. que telle est une persécution. Y la pena como Maintenant, tal es dans le una cas qui nous especie, intéresse, una forma de je peux persecución. éventuellement poursuivre ici. La peine de prison est de 5 années. Pero acá la pena es de Il me 5 semble años pas más un que día cette peine y a soit mí no me parece disproportionnée que en es tant que telle. desproporcionada Si on regarde la pratique si uno judiciaire mira la sur ces práctica questions en judicial Chili. en Chile, On el sait Estado de que Derecho notamment aplicable le en droit Chile chilien a été modifié y en sobre todo 2018, recordaría que il me semble, el derecho et penal qu'on est chileno allé vers en un ese ámbito durcissement fue justement des sanctions en modificado en matière de 2018 fraude fiscale y et de eso corruption. endureció las Quelque penas part ici, penales je ne suis pas un en el spécialiste ámbito du de droit la pénal sanción chilien, de mais los quelque delitos que part, tienen que ver con fondos públicos. la peine qui a été prononcée Yo no à soy l'encontre de la especialista en mère derecho penal ne chileno, me semble pero la pas pena, a la sanción priori que vivió disproportionnée. la exalcaldesa no me parece desproporcionada. Alors, c'est assez Acá es simple, bastante finalement. simple en La todo caso. disproportion, elle se fonde La, sur quoi? Elle se la fonde sur, disproporción d'une part, la se nature basa des faits sobre la naturaleza de qui los sont hechos, reprochés à la lo personne, que le son hein, reprochados ici, a la des faits persona. de corruption, de Acá, fraude acá fiscale. es Et puis, par corrupción ailleurs, la y sanction qui a malversación de été fondos prononcée públicos. en relation avec ces faits, s'ils ont été établis Y hay que ver judiciairement. si esos hechos Donc, fueron la establecidos disproportion, elle se fonde à judicialmente. ça. Et pour l'établir, eh bien, on peut essayer de Uno comparer debe justement tomar esos hechos y la peine comparar qui a été esas prononcée penas, ici dans notre en affaire este et caso, d'autres con peines otras qui auraient penas été en otros prononcées au casos, Chili pour des faits por similaires. hechos similares, Si pero on bajo la essaie misma legislación. d'évaluer de faire cette Ahora, si hacemos esa comparaison, comparación, quelque part, je ne suis pas yo no certain estoy qu'on seguro arrive à que démontrer nosotros que la peine qui a été demostremos prononcée ici est que acá tout à la fait pena es disproportionnée. disproporcionada. En fait, c'est difficile Es si on difícil cherche à probar que una démontrer la malversación de fondos persécution públicos es una au titre de la persecución condamnation qui a été prononcée. en base a Alors, il faut arriver à la montrer que condena cette que se pronunció, condamnation, elle est porque hay que arbitraire, elle est probar que disproportionnée, elle est très sévère esa par sanción rapport es aux faits arbitraria, qui ont été disproporcionada, établis. comparado a los hechos que Et fueron l'autre façon de establecidos faire, en éventuellement, el mais là, je tribunal. crois pas que ce soit possible du tout, Yo no digo que no es c'est le fait de imposible, montrer que le tribunal n'a pas pero correctement en fait acá se jugé trataría de demostrar que l'affaire et que el le tribunal tribunal juzgó notamment n'a pas mal respecté el les caso principes y no du respetó procès los équitable. principios Mais là, encore une fundamentales fois, del je n'ai derecho, aucun
del derecho a la defensa. Pero acá yo no tengo ningún elemento a disposición para decir que acá no se aplicó los derechos fundamentales.
ou une direction à que prendre pour equivalen a un juicio démontrer equitable. la persécution ici, ce serait plutôt la Acá, disproportion. acá Et encore une fois, au demostrar regard des seules informations que que la j'ai à connaissance, disproporción acá j'ai se pas du tout aplicó, l'impression que la peine yo qui est viendo desde prononcée lejos pour lo la que mère acá se pronunció, soit disproportionnée. honestamente yo no me da la impresión que acá fue desproporcionado. Quiero llevarlo precisamente a otro tema. Hoy Chile no es una dictadura, es reconocido obviamente internacionalmente como un Estado de derecho, pero existe una polémica nacional y quizá por eso algunos han tratado, ¿cierto?, de discutir el caso de Karen Rojo, permitiéndose pensar que quizá no sea tan difícil obtener, ¿cierto?, el estatus de refugiado político. Y quiero llevarlo al caso precisamente de Palma Salamanca, ¿cierto?, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien, recordemos, se exilió en Francia y posteriormente a su exilio de 2 décadas, obtuvo por parte de Francia el estatus de refugiado político. Y eso que en un juicio es cierto que se condenó a finales de los 80, es decir, el inicio de la transición democrática en nuestro país. ¿Podría entonces usted explicarnos cuáles son los criterios que permitieron tal decisión por parte de la administración francesa en el caso de Palma Salamanca? Oui, tout à fait. Alors, ce monsieur, effectivement, M. Salamanca, on connaît son Bueno, histoire el parce caso de que Salamanca, conocemos su caso. il est parti en France. Él Il llegó a a cherché Francia, effectivement à obtenir l'asile en France. Il l'a buscó obtenu, a obtener effectivement, el l'asile en asilo France. político, Et lo cet obtuvo, asile y ese asilo qui a été accordé que à fue M. concedido al Salamanca a señor ensuite fait Salamanca, obstacle Palma à son Salamanca, extradition au Chili. eso Le hizo Chili obstáculo refuse a que él son sea extradition extraído luego a Chile. et n'a pu l'obtenir. Les Y autorités Chile no françaises pudo ont obtener su refusé extradición d'extrader la personne. para que Pourquoi para que l'extradition cumpla avait su été pena refusée? en el Précisément, comme país. tu l'as indiqué, parce que M. Salamanca Bueno, ¿por qué sucedió avait eso? obtenu l'asile Porque en el señor France. Palma Salamanca, L'OFPRA lui avait accordé la la OFPRA, qualité la de réfugié Oficina politique. para los Refugiados, le otorgó Alors, el estatuto de ça n'a refugiado. rien de très étonnant Eso pour nous, para mí no côté me français, sorprende qu'une mucho, personne sobre todo qui del a lado obtenu francés, une protection internationale et la que qualité esa de persona réfugié haya ne puisse obtenido pas être la protección extradée. internacional Voilà, y que no l'extradition haya podido connaît ser essentiellement extradida. deux limites. On ne peut pas extrader une No se personne puede, lorsqu'on sait que esa persona l'extradition a no été demandée puede dans un objectif vivir de una service politique. extradición si se Et par ailleurs, on ne benefició peut pas de la extrader protección de une refugiado. personne qui a obtenu la qualité de réfugié. Donc voilà, ça c'est pour expliquer un petit peu le contexte juridique. Esas son las reglas en Maintenant, general. si j'en reviens aux conditions dans lesquelles Ahora, si l'administration française avait consideramos la reconnu administración effectivement la qualité francesa, de réfugié ¿en qué à M. condiciones Salamanca, reconoció su qu'est-ce estatus? qu'on a pu considérer ici? ¿Qué se consideró? M. Salamanca était El condamné señor pour Palma des faits Salamanca de meurtre au estaba Chili. acusado de Mais crimen, de homicidio, avait une connotation politique très forte. y este tenía una connotación política muy fuerte, Et par ailleurs, la culpabilité de M. Salamanca y la a été culpabilidad établie del dans señor le cadre d'une Palma procédure Salamanca pénale, fue establecida où en el effectivement, marco on n'était de, pas dans une hypothèse où les de un tribunaux procedimiento appliquaient déjà, comme ils le font judicial aujourd'hui au Chili, les règles du procès équitable. que Et par de los ailleurs, cuales no estamos très seguros que habían importante, regla les equitable, aveux los derechos equitables fournis par M. del Salamanca juicio l'avaient été normal, sous la torture. y las confesiones que Donc, les autorités había françaises, protagonizado el j'ai señor vérifié Palma la Salamanca décision habían, des autorités habían françaises qui accordait sido l'asile obtenidas à ce monsieur, bajo la parce que tortura. cette décision n'est pas rendue publique. Donc elle n'est pas sur Internet. Bueno, estas decisiones no Mais son si on públicas, cherche à comprendre pero le si uno raisonnement trata de ici de l'autorité entender française, la autoridad on a francesa, pu su considérer decisión, que la condamnation qui sin avait duda été ella prononcée contre consideró ce monsieur que la au condena Chili que fue n'était pas équitable, pronunciada frente a este que señor, les aveux ante notamment el caso de este consultés señor Palma Salamanca, avaient été no había sido equitable. obtenus sous l'effet de la contrainte, Fue de la torture même, todas las confesiones fueron obtenidas en condiciones muy ne pouvaient pas especiales l'utiliser pour ensuite y no podían ser utilizadas para poder establecer prononcer un des juicio sanctions contre final cette y personne. justamente validar una Ce qu'a dû sanción en contra de Palma considérer ici Salamanca. l'OFPRA, c'est que finalement, Lo que tuvo cette que personne n'était considerar la soit OFPRA pas es que responsable esa de ce qu'on persona, l'accusait Palma au Salamanca, Chili, no era responsable soit de lo autre cual hypothèse ella, qui peut tout à fait expliquer la aquello décision ella había française, sido le fait que condenada si le crime y declarada qu'on l'accusait culpable. était un crime politique, Y el otro qui elemento était que agi tomó en consideración la d'un oficina assassinat politique. es el hecho que acá se Cet trataba de un assassinat asunto politique político, de un asesinato político, de un homicidio les raisons que político. j'essaie d'exposer ici, ne pourrait aboutir à Todo lo que retirer rodeaba ese l'asile, homicidio, le bénéfice de l'asile à cette personne. Donc, de algún modo permitió utilizar el un caso autre élément y juridique otorgarle important, el un réfugié, estatuto une de personne qui pourrait demander l'asile en refugiado France, par político exemple, a Palma et obtenir Salamanca. l'asile en France, si cette personne a commis des choses graves, notamment ce qu'on appelle un crime grave de droit commun, Ahora, le existe fait de también la commettre un posibilidad que homicide, si esa par exemple, persona cometió un ce crimen grave fait y que igual grave tiene el estatus de peuvent avoir refugiado, pour conséquence a le veces retrait esos de hechos la muy graves qualité de pueden réfugié. C'est ce qu'on tener appelle como l'exclusion. consecuencia de retirarle Sauf que cette exclusion, la protección del cual se elle peut beneficia un être prononcée refugiado si on est político. certain qu'effectivement Ese es el un principio crime de grave a exclusión. été commis.
Eso sucede Et cuando là, un peut-être crimen qu'on a muy grave estimé, está l'OFPRA a cometido. estimé que finalement, Y acá la l'OFPRA, en el condamnation caso en de Palma Chili n'était pas Salamanca, intervenue dans des conditions normales, consideró que pour les la raisons que j'ai condena de expliquées tout à Chile, l'heure. del tribunal chileno, no Donc ça, c'est le intervino en premier élément. condiciones Et puis le deuxième normales. élément, Ese je es el l'ai primer dit, elemento muy il s'agit importante. ici, pour Y el aboutir à une segundo exclusion de elemento, la protection, il para doit nécessairement llegar a s'agir la d'un crime exclusión, a la au aplicación de ese droit principio de commun et non exclusión, d'un crime politique. Et debe sans doute, tratarse de l'OFPRA a un considéré crimen ici que le de crime derecho dont était común y accusé no acá M. algo que Salamanca tenga que était un ver con crime lo politique. político, un crimen político. Donc, Y acá la un crime OFPRA politique ne peut pas consideró que era un exclure la crimen protection político. internationale. Ça, ce sont les Y règles de un crimen internationales qu'on applique político, de en torno façon a aquello, no ordinaire. se puede excluir la protección internacional. Entonces, en base a lo que acabamos de ver, podemos concluir que no es la ausencia del convenio de extradición entre Chile y Francia lo que acá plantea un problema, ¿cierto? En el caso de Palma Salamanca. Entonces, ¿es complicado que un chileno sea extraditado desde Francia? Alors, il est No, pas no tout à es fait difícil concret d'extrader une personne aplicar depuis una la France vers extradición un si no hay État convenio de tiers, extradición comme entre le Francia y Chili el par país exemple. Alors, il y a concernido. deux hypothèses. Hay dos Il y a hipótesis. l'hypothèse dans laquelle La la primera France est liée hipótesis par es un que la traité Francia d'extradition tiene avec un l'État qui convenio de demande extradición justement con el l'extradition país de la personne, concernido. bien souvent son ressortissant national. Ahí no hay ningún Et puis, il y a problema. les cas dans lesquels Pero también hay la France casos n'est pas donde liée la par un Francia no traité está d'extradition ligada avec l'État con un tiers qui convenio demande justement de l'extradition. extradición C'est le con cas el país ici, que parce que la pide la France et extradición. Chili sont pas liés par un Y traité Francia y Chile no d'extradition. están ligadas por Alors un ça convenio de ça extradición. change quand même effectivement un petit peu la Cambia donne. algo, efectivamente. S'il y a un traité Pero si hay un d'extradition qui tratado s'applique, de extradición, si se les aplica États, la France, le Chili par entre exemple, dans Francia y cette Chile, situation, en ese seraient caso, obligés, están seraient obligados tenus d'extrader la por personne. por el Les convenio conditions de qui sont posées aplicar par le la traité sont extradición remplies. y según las Mais condiciones ici, establecidas, nous n'avons pas de traité acá d'extradition no entre hay, la France en et el Chili, caso ce qui fait qu'en fait, preciso entre Francia y l'extradition Chile. demeure bien sûr possible, La extradición, mais sin elle embargo, sera sigue posible, décidée pero quelque part será discrétionnairement será par la decidida France, de manera mais il n'y aura discrecionaria pas pour la France, pour les autorités porque esta françaises, une no hay obligation obligación para la autoridad d'extrader francesa la personne de requise aplicar au extradición Chili. Donc hacia c'est quand Chile. même un contexte qui est différent. Le fait qu'il n'y ait pas de Entonces el traité hecho de que no haya d'extradition, tratado de ça ne rend extradición pas bien sûr impossible es un contexto l'extradition, diferente, mais en establece un revanche, contexto diferente, ça retire l'obligation pero en faite à la realidad France lo que hace es d'extrader, que si vous voulez. Donc, retira la l'extradition peut obligación de intervenir, extraer de mais extraditar en para accord Francia. avec les autorités politiques Entonces françaises. hay que ponerse de acuerdo con la autoridad política francesa. Alors, une personne peut Una rester en persona France puede quedarse en légalement, Francia en titre, legalmente en fait, toutes les según questions, d'une diferentes part, la première reglas question ici, dans le cas qui nous y intéresse, bajo c'est de diferentes savoir si aspectos. Pero acá la pregunta que nos interesa es la personne obtient si ou la non persona l'asile. obtiene Première o no question. el asilo. Si l'asile est Si el acquis, asilo es la adquirido, qualité es est otorgado, acquise, bien ici, il n'y a pas de acá no hay problème. ningún problema. On dispose d'un titre de Ella séjour, dispone et on de peut un se título de maintenir sur le estadía territoire français pour des y années, se puede pour quedar des années. en Francia numerosos L'autre question, je años. pense que c'est la question La qui otra, vient ici. la otra pregunta que Le ustedes cas dans están lequel haciendo en elle n'obtient realidad pas, justement, es en el cette caso donde ella no qualité, est-ce qu'on obtiene peut se maintenir el estatus de régulièrement sur le refugiado. territoire Y si français? ella puede On peut quedarse parfaitement legalmente le en faire, Francia. mais pour des Sí raisons lo qui puede hacer, finalement sont tout à fait pero por razones communes à totalmente celles qu'on peut s'en comunes y retrouver au Chili corrientes ou que en se pueden encontrar en otros países como en Chile. c'est-à-dire ces questions de droits Es- des étrangers, tout Eso, simplement. eso tiene que ver con los derechos de estadía de los Un extranjeros. ressortissant étranger peut chercher à Un obtenir ce que s'appelle un extranjero titre de se séjour puede, en puede France. buscar obtener un título de estadía, Différentes raisons, como se dice en des raisons, Francia, por professionnelles, diferentes razones parce qu'il profesionales exerce une activité o porque, professionnelle, porque pour des ejerce raisons familiales, parce qu'il una y a, actividad voilà, profesional en famille en Francia, France, porque tiene por razones il y a ces familiares, centres porque tiene familia d'intérêt, acá, ces centres d'intérêt, porque pardon, tiene établis en France. algunos Ou encore des centros de raisons interés médicales, en el país, hein, c'est, por razones il y a también des médicas, étrangers se malades, podría tout à también fait, quedarse si está muy donner un enferma. titre de séjour à une En ese personne caso qui se demande pueden soin otorgar títulos de et qui estadía sollicite a la ses persona soins. que lo Donc, solicita, vous voyez, il y a toute une série de raisons, en fait, sobre todo en el qui caso si permettraient de solicita se ayuda maintenir medical. régulièrement sur le territoire Y eso, français. eso se aplica Et de ce manera sont des raisons regular qui sont en extérieures aussi à Francia la y son razones que son exteriores a la persecución, a la cual ustedes se refieren. Y Francia es conocida internacionalmente como una tierra de asilo. Y justamente usted nos explicó, ¿cierto?, lo que está relacionado con el país al cual usted pertenece. Pero ¿qué pasa con los otros países europeos? ¿Existe una unificación de estos criterios que se aplican, ¿cierto?, en el caso de los países europeos? ¿O más bien las decisiones pueden variar drásticamente de un país a otro en estos casos? Es una pregunta muy interesante. En Europa estamos en un contexto muy peculiar donde los estados decidieron de llevar una política común frente a estos asuntos. Podríamos decir simplemente que el derecho de la Unión Europea hoy busca a tener una armonía en las condiciones que se aplican la Convención de 1951, que es la más esencial y que tiene que ver con el asilo. Acá los países aplican reglas europeas que ponen en aplicación las reglas internacionales. Lo que yo digo para Francia se aplica
très de générale, manera muy finalement, general aux autres a todos los États otros países européens sur ces europeos sobre questions, estos mismos sur asuntos, ces questions sobre d'asile este et de asunto de protection des asilo y réfugiés de la condición de los principalement. refugiados. Mais on peut aussi Pero también considérer que pour les podríamos questions de droits des considerar étrangers, en finalement, relación des règles assez con los comparables derechos a sont los appliquées extranjeros par para los títulos de les États estadía, européens. que también los derechos son Donc muy les solutions sont comparables, finalement assez las proches condiciones. d'un État européen à un autre. Las Ce condiciones qu'on son trouve en muy France, on le similares de trouvera un dans país d'autres a États otros y européens vamos a encontrar de la exactamente même façon. algo muy parecido según los países. Entonces, basándonos en lo que usted acaba de explicar y como juez especialista, ¿cierto?, en derecho de asilo también, y en base a los casos que ha visto y a su experiencia, ¿cómo proyectaría entonces la situación, ¿cierto?, en relación a la fuga de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, actualmente? ¿Cuál sería esa proyección? Alors, cette situation, elle est assez difficile Es una à situación muy analyser. difícil de analizar. Tout d'abord, on peut quand même En primer dire que lugar, habría que vraisemblablement, decir que la aparentemente mère a la cherché ex un petit alcaldesa de temps, le territoire Antofagasta chilien a échappé à sa se fue de condamnation Chile para très escapar a su logiquement, condena et se y rendant en Europe, yéndose a Europa cherchera peut-être, je busca, n'ai pas de no tengo certitude, ninguna je ne sais pas si vous avez d'autres certeza éléments sobre récents, eso, no sé si tienen mais elementos cherchera nuevos, sans doute à pero sin obtenir duda une va a protection buscar a obtener internationale una protección avec le titre internacional. de réfugié. On peut Puede bien sûr absolutamente s'imaginer. imaginarse que puede ser que puede ser un Donc título les de autorités refugiado político. saisies, les autorités Entonces, nationales las autoridades aussi, c'est nacionales que van a logique, analizar vont el caso de devoir Karen Rojo effectivement deberán ver déterminer y si determinar si cette esa personne a persona fait l'objet fue de persécution, objeto de una notamment persecución politique. política. Si le procès Si el pénal qui a été tienen engagé que ver contre si el juicio elle, penal que il a se été inició en pour su des contra motifs fue politiques. Ça, esencialmente c'est une por question motivo très fondamentale, político. sur laquelle on a déjà Eso un peu es revenu. el asunto fundamental. L'autre question La qui se otra posera, de la pregunta même que façon aux que se autorités qui planteará devront y que régler deben cette question, arreglar y resolver las c'est autoridades de es de savoir si saber finalement le si procès ese pénal juicio dont elle a fait penal l'objet del cual a ella été fue objeto régulier, fue c'est-à-dire que ce procès pénal, la façon dont establecida il s'est según déroulé, los derechos a respecté les droits fundamentales fondamentaux del de juicio la mère. equitable y se Alors, respetó los si on derechos a fundamentales de la abouti de la ex à alcaldesa. démontrer que le procès a été engagé pour des Si raisons se demuestra que el politiques ou qu'il juicio a été se inició por mené razones en políticos y contrariété que avec ces fue garanties llevado essentielles sin qui sont respetar los derechos aujourd'hui fundamentales affirmés par le droit international, eh bien, on aura peut-être que son garantizados un por el derecho moyen internacional, acá tendremos permettant una ventana de protéger cette para personne et donc de lui otorgarle accorder una la calidad de qualité de refugio político réfugié. que la Mais la protegería tâche est quand même internacionalmente. particulièrement Pero esto es difficile, muy difícil, esa tarea yo creo que es muy difícil Il faudra porque hay que démontrer demostrar justement le el fait hecho que le procès n'a pas été que el mené juicio correctement. no Là, fue je n'ai correcto. aucun élément qui Acá me permettrait de actualmente le no hay dire. ningún elemento que me Ou par permita ailleurs, indicarlo. comme je l'avais dit tout à l'heure, il Y faudra como lo indiqué démontrer que la peine dont anteriormente, elle y a fait también l'objet hay que n'est absolument pas demostrar que la proportionnée pena no à fue sa culpabilité, proporcional c'est-à-dire aux faits pour lesquels elle est al hecho de su responsable. culpabilidad. Donc c'est Es vraiment muy une situation qui difícil, n'est pas évidente no es para nada pour cette evidente personne et pour ses probar eso para esas conseils, qui auront personas. sans doute du mal à démontrer la Hay que qualité ici de demostrar réfugié. para Les poder intentions obtener politiques ese estatus de précisément, refugiado celles dont elle a pu y faire todas esas l'objet. razones Ça, c'est políticas quand de même las la cuales première ella série hubiese sido d'observations. víctima. La deuxième série Y la otra d'observations observación que yo haría, tiendrait au fait de savoir si, à ya supposer même qu'elle supongamos reconnaisse la que qualité ella de réfugié de obtenga cette la personne, calidad de refugiada, on explique que parce qu'elle a acá habría que commis explicar es un por délit qué d'obstruction ella fiscale, elle ne cometió devrait pas un delito précisément mériter de malversación de fondos cette públicos, reconnaissance que ella de merecería, qualité a pesar de de réfugié. eso, Ça aussi, on peut le réfléchir el dans ce terme. estatus de refugiado Elle a político. violé le droit Ella chilien. no Est-ce que, respetó el en derecho violant le chileno droit y no chilien, respetándolo, désormais, elle es est por considérée eso, légitime a à pesar de être eso, reconnue es comme une legítima personne para réfugiée? poder C'est vraiment pas évident obtener un estatus de comme refugiado question. política. Eso yo Mais creo que de no es tan façon evidente générale, que ici, je ne resolver. crois pas qu'on ait affaire à ces fameux cas Y d'exclusion dont acá, je parlais tout pero à acá, l'heure. sin embargo, no creo que Non, acá parce qu'effectivement, le droit estemos frente a un caso de international exclusión, prévoit a lo cual me certaines refería situations anteriormente. où les faits Acá los commis hechos étant cometidos no particulièrement son graves, tan comme par graves exemple de tuer como quelqu'un, matar a alguien, eh bien la personne qui a commis ces faits para particulièrement evitar graves que esa ne persona mérite pas, en quelque para evitar que esa sorte, persona ensuite reciba d'être reconnue réfugiée el et estatus de d'être protégée par le refugiado, droit como que no se lo international. merece. C'est un peu la logique qu'on applique ici. Et si on cherche à appliquer Yo cette creo que si logique aplicamos esa au lógica cas acá, en el d'espèce, caso de Karen Rojo, on voit bien que les faits acá qui sont los reprochés hechos à la personne, reprochados, la fraude la fiscale, malversación de ne fondos franchissent públicos, pas ce seuil de no gravité. llegan a ese nivel de Et gravedad. donc ici, ne serait Entonces yo pas, creo que ne acá suffirait pas, en quelque sorte, à ella expliquer no qu'on sería doit nécessairement excluida exclure para la poder mère pretender de la al protection estatus de internationale. refugiado. Donc, il y a deux questions Acá hay dos essentielles qui me se preguntas posent ici. esenciales. Est-ce qu'elle peut ¿Puede légitimement legítimamente obtenir la qualité obtener de la calidad de réfugié? Et si c'est le refugiada? cas, Y si est-ce es el qu'elle caso, devra être exclue de cette protection parce qu'elle a debe violé ser le excluida droit? de esa protección porque ella no Si vous respetó voulez el mon derecho avis, local, à nacional la vérité, de su il est país. difficile vraiment de vous Para dire mí oui acá ou es non muy en difícil quelque decirle sorte. sí o no, Mais pero a comme je priori, vous le como ya se lo disais, je ne vois indiqué, pas de yo no veo disproportion dans la peine qui a été disproporción en la prononcée pena que fue contre elle. pronunciada.
Je ne vois Yo pas no veo ici une acá peine qui pourrait una être pena, una qualifiée de sanción que pueda ser persécution. calificada Donc, de a priori, persecución. elle va avoir du mal Yo à creo que le obtenir cette costaría mucho qualification. obtener ese estatus de refugio.
Me gustaría también que me explicara cuáles son los plazos que se aplican, ¿cierto?, a los procedimientos relacionados con los casos de demanda de asilo. ¿Cuáles son esos plazos? Uy, sí, hay plazos para pedir asilo en Europa y en Francia. El respeto de de esos plazos tienen consecuencias a nivel del procedimiento, pero que no son las más importantes. Acá lo que hay que entender es que hay plazo para juzgar, analizar los casos planteados. Y nosotros sabemos que un promedio cuánto duro. Esos plazos duran entre un año y medio. Todo depende cómo las autoridades francesas tratan rápidamente o no el caso que les es sometido. Acá el caso no es tan simple, bien si evocamos a grandes rasgos el caso, pero no es para nada simple, pero podemos decir que el procedimiento clásico francés se demoraría entre 6 meses y un año para poder obtener una decisión por parte de la administración que defina claramente su estatus. Y si acá es negado por la administración francesa su pedido, ella podrá apelar. Ella puede iniciar un recurso que lo va a juzgar el juez francés del asilo y ese juez entregará a su vez una decisión también en un plazo entre 6 meses y un año. Para hacer un esquema simple, de aquí a un año y medio, 2 años, estaríamos claramente definidos. Y en este caso, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ¿de cuánto tiempo entonces dispondría para poder solicitar el asilo una vez en el territorio europeo, ¿cierto? Y en este caso en particular en Francia. ¿De cuánto tiempo entonces dispone la exalcaldesa Karen Rojo? Bueno, ella dispone de un plazo muy corto, es de 3 semanas, una vez llegando al territorio. Si no es respetado, sin embargo, eso no impide pedir posteriormente asilo. El respeto de ese plazo de acción para la persona que llega al territorio es simplemente se aplica de un punto de vista de procedimiento. Si ese plazo de 20 días no es respetado, la persona que pide el estatus lo van a poner en una fórmula, en un procedimiento acelerado. Acá yo le presento este caso de la aceleración, de ese procedimiento de aceleración, pero así funciona el derecho francés. Si el plazo inicial no es respetado, no es un problema en sí en realidad. Después puede pedir ese procedimiento posteriormente, pero va a ser tratado de una manera muy peculiar. Va a ser un procedimiento un poquito más express para el caso sometido. Bueno, muchísimas gracias, ¿cierto?, por el tiempo, la disponibilidad que ha tenido también de responder a cada una de nuestras preguntas. Quiero agradecerle a Pierre-François Laval por habernos acompañado en la entrevista. Chao. Bye. Bye. También a ti, Cristian, precisamente por ayudarnos en esta traducción y un poco a ir encaminando estas preguntas y expectativas que hay de lo que pueda ocurrir o el futuro de la exalcaldesa Karen Rojo. Bueno, espero que me hayan entendido en la traducción. La cosa no era tan evidente, pero lo principal que acá hay que concluir son 2 aspectos principales. El primero es que, como lo indicó en varias oportunidades el mismo juez en la entrevista, es difícil otorgarle el estatus de refugiado político a Karen Rojo en base al hecho que le es imputable y a su caso bien precisamente. En el otro aspecto también que indicó, de manera paradójica, es que sin embargo existe una posibilidad de recurrir, de iniciar un procedimiento para poder postular a obtener el estatus de refugiado político. Y ese tiene un plazo de 2 años y medio, a pesar que hay al final de ese mismo recorrido institucional una respuesta negativa. Pero lo que indica acá él claramente es que es muy difícil, con los elementos que le pusimos a disposición, de establecer que Karen Rojo pueda postular a la asilo político. Y sobre todo también otro punto importante que subraya en una de las respuestas es que esa legislación se aplica al conjunto de países que hacen parte de la Unión Europea, que son 27 países. Claro, es mucho más allá, es todo el territorio europeo. Gracias, Cristian, también al juez por habernos acompañado y a ustedes en sus casas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad aquí en Antofagasta Televisión en la entrevista del día.